Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. El intruso que interrumpió mi boda resulta ser el hombre que me dejó cuando era niña y acaba tras las rejas. Nunca pensé que el día más feliz de mi vida se convertiría en una pesadilla que me perseguiría durante años. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo un fantasma del pasado casi destruye mi boda y termina revelando secretos que cambiaron mi vida para siempre. Todo comenzó hace 28 años, cuando tenía apenas 4 años. Mi padre, Ricardo Mendoza, decidió que ser papá no era para él. Una mañana simplemente se fue, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina que decía: no puedo más. Cuiden de la niña. Mi madre, Carmen, se quedó sola conmigo, trabajando doble turno en la fábrica textil para sacarnos adelante. Durante años, esperé que regresara. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada función escolar, miraba hacia la puerta esperando ver su silueta. Pero nunca llegó. Ni una llamada, ni una carta, ni siquiera una postal de cumpleaños. Para el mundo, y para mí, Ricardo Mendoza había muerto. Mi madre nunca habló mal de él. Cuando le preguntaba por qué se había ido, solo decía: a veces los adultos toman decisiones que no pueden explicar, mija. Lo importante es que tú sabes que eres amada. Años después entendí que Carmen había construido un muro de silencio alrededor del tema de mi padre, no por rencor, sino por protección. Crecí sin figura paterna, pero no sin amor. Mi abuelo materno, don Esteban, se convirtió en el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudó con las tareas de matemáticas y que amenazó sutilmente a todos mis novios adolescentes. Cuando él murió a mis 17 años, sentí que perdía al único padre que había conocido realmente. La vida siguió su curso. Estudié contabilidad, conseguí un buen trabajo en una empresa de construcción, conocí a Miguel cuando tenía 25 años. Miguel era todo lo que una mujer podría desear: trabajador, gentil, divertido y completamente comprometido. Cuando me propuso matrimonio después de 2 años de noviazgo, no dudé ni un segundo en decir que sí. Planeamos la boda durante un año entero. Carmen estaba emocionadísima, más que yo incluso. Decía que después de tantos años de lucha, finalmente podría ver a su hija vestida de blanco, rodeada de gente que la amaba. Elegimos una fecha en primavera, un jardín precioso en las afueras de la ciudad, flores blancas y rosa pastel, y una ceremonia íntima con 50 invitados. El único momento difícil durante la planificación fue cuando tuvimos que decidir quién me llevaría al altar. Miguel sugirió que fuera su padre, don Roberto, quien me había acogido como una hija desde el primer día. Carmen propuso que fuera mi tío Hernán, hermano de mi abuelo. Pero yo sabía en el fondo lo que quería caminar sola por ese pasillo, representando los años de independencia y fortaleza que había construido sin una figura paterna. 3 semanas antes de la boda, comenzaron a suceder cosas extrañas. Carmen empezó a recibir llamadas telefónicas donde nadie hablaba del otro lado. Al principio pensamos que era algún vendedor o una broma, pero las llamadas se volvieron más frecuentes. Luego, la empleada de la floristería me dijo que un hombre había preguntado por los detalles de mi boda, diciendo que era familia, pero que no había querido dejar su nombre. Una semana antes del gran día, Miguel me contó algo inquietante. Su primo trabajaba en seguridad del centro comercial y había visto a un hombre mayor tomando fotos de los vestidos de novia en el escaparate, preguntando específicamente por vestidos que hubieran sido comprados recientemente por una joven llamada Elena Mendoza. Cuando el primo se acercó para preguntarle qué necesitaba, el hombre se fue rápidamente. Carmen comenzó a actuar de manera nerviosa. La encontré varias veces mirando por la ventana con expresión preocupada y cuando le preguntaba qué pasaba, solo decía: nada, mija, son nervios por la boda. Pero yo conocía a mi madre. Esos no eran nervios de boda, era miedo. El día anterior a la ceremonia, mientras Carmen y yo hacíamos los últimos preparativos en casa, sonó el timbre. Cuando fui a abrir, encontré a un hombre que no había visto en mi vida, pero que al mismo tiempo me resultaba extrañamente familiar. Era alto, delgado, con canas en las sienes y una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. ¿Elena?, preguntó con voz temblorosa. Soy Ricardo. Tu papá. El mundo se detuvo. 24 años de ausencia se condensaron en ese momento. No sabía si gritar, llorar, abrazarlo o cerrarle la puerta en la cara. Mi madre apareció detrás de mí y su rostro se puso completamente pálido. ¿Qué haces aquí, Ricardo?, le dijo con una voz que nunca le había escuchado, fría como el hielo. Vine por la boda de mi hija, respondió él, como si fuera la cosa más natural del mundo. Quiero llevarla al altar. Es mi derecho como padre. La conversación que siguió fue surreal. Ricardo explicó que había estado viajando, que había tenido problemas que resolver y que ahora estaba listo para ser el padre que siempre debió ser.
Habló durante 20 minutos sin parar, como si pudiera llenar 2 décadas de silencio con palabras vacías. Carmen finalmente exploró: ¿tu derecho? ¿Cuál derecho, Ricardo? ¿El que perdiste cuando nos abandonaste? ¿El que perdiste cuando tu hija te esperó durante años en cada cumpleaños? ¿El que perdiste cuando ella preguntaba por qué su papá no la amaba lo suficiente para quedarse? Ricardo intentó justificarse, pero yo lo interrumpí. No, le dije con una firmeza que me sorprendió. Mañana es mi boda, y ya tengo todo planeado. No necesito que me lleves al altar. No te necesito. Su expresión cambió completamente. La máscara de padre arrepentido se cayó y vi algo oscuro en sus ojos. Esa boda no va a suceder sin mí, murmuró mientras se iba. Soy tu padre, y voy a estar ahí. Esa noche no pude dormir. Carmen tampoco. Nos quedamos despiertas hablando hasta el amanecer y por primera vez en mi vida, mi madre me contó la verdad completa sobre por qué se había ido Ricardo. Resulta que Ricardo no solo nos había abandonado, había robado todos los ahorros de la familia antes de irse. Carmen había descubierto que tenía deudas de juego enormes y que había estado vendiendo cosas de la casa para pagar a prestamistas peligrosos. La noche antes de irse, Carmen lo había enfrentado y le había dicho que lo denunciaría a la policía si no devolvía el dinero. Él le respondió que prefería desaparecer antes que ir a la cárcel. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Le pregunté. Porque quería que recordaras a un padre imperfecto, no a un ladrón, me respondió con lágrimas en los ojos. Pensé que era mejor que creyeras que te había abandonado por cobardía, no por crimen. El día de la boda amaneció hermoso. El cielo estaba despejado, las flores lucían perfectas, y el jardín se veía como algo salido de un cuento de hadas. Miguel estaba radiante, nuestros invitados comenzaron a llegar puntuales, y por un momento olvidé la conversación de la noche anterior. Carmen me ayudó a ponerme el vestido. Era un diseño sencillo pero elegante, con encaje en los brazos y una cola moderada. Cuando me miré al espejo, vi reflejados años de esfuerzo, de superación, de amor construido desde cero. Era perfecta tal como estaba. La ceremonia comenzó puntualmente a las 5 de la tarde. Miguel me esperaba en el altar con una sonrisa que me derritió el corazón. Comencé a caminar por el pasillo, sola como había planeado, sintiendo la mirada orgullosa de todos los que me amaban. Carmen lloraba en primera fila, don Roberto me guiñó un ojo, y mis amigas susurraban lo hermosa que me veía. Estaba a mitad del pasillo cuando escuché un alboroto detrás de mí. Gritos, movimiento, alguien que empujaba. Me di la vuelta y vi a Ricardo abriéndose paso entre los invitados, con un traje arrugado y los ojos desorbitados. «Esperen», gritó. La ceremonia no puede continuar sin el padre de la novia. Los invitados se quedaron helados. Miguel dio un paso hacia adelante, pero yo le hice una seña para que se detuviera. Ricardo se acercó a mí, jadeando, con una sonrisa extraña en el rostro. «Elena, mi niña hermosa», dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Perdóname por llegar tarde. Tu papá está aquí para llevarte al altar, como debe ser». El silencio era ensordecedor. Podía sentir la confusión de los invitados, la tensión en el aire, la mirada suplicante de Carmen. Pero algo en la actitud de Ricardo me puso alerta. No parecía un padre arrepentido, parecía un hombre desesperado. «Ricardo», le dije calmadamente, «ya hablamos de esto ayer. Esta es mi boda, y yo decido cómo sucede». «No, respondió, acercándose demasiado. «Tú no entiendes. Necesito hacer esto. Necesito que la gente vea que soy tu padre. Que soy importante. Que pertenezco aquí». Fue entonces cuando entendí que esto no tenía nada que ver conmigo. Ricardo no había venido por amor paternal o arrepentimiento. Había venido porque necesitaba algo, y mi boda era solo un escenario para conseguirlo. Miguel finalmente se acercó. «Señor, le voy a pedir que se retire. Esta es una ceremonia privada y usted no está invitado». Ricardo se volvió hacia él con agresividad. «¿Quién te crees que eres para decirme qué hacer con mi hija? Yo soy su padre». «No», dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. «Tú fuiste mi padre biológico. Pero un padre de verdad no abandona a su hija por 24 años y luego aparece exigiendo derechos que perdió hace décadas». La expresión de Ricardo se volvió amenazante. «Si no me dejas participar en esta boda, voy a contarle a todo el mundo quién eres realmente. Voy a contar todos los secretos de tu familia». Carmen se levantó de su asiento. «¿Qué secretos, Ricardo? ¿El secreto de que robaste nuestros ahorros? ¿El secreto de que tenías deudas de juego? ¿El secreto de que huiste como un cobarde?». Los invitados comenzaron a murmurar. Ricardo se dio cuenta de que había perdido el control de la situación, pero en lugar de retirarse, se volvió más agresivo. «Ustedes no saben nada.
Gritó. Yo he estado viviendo un infierno estos años. He pagado mi precio. Y ahora quiero lo que me corresponde. Fue entonces cuando don Roberto, el padre de Miguel, se acercó. Don Roberto había sido policía durante 30 años antes de jubilarse, y tenía esa presencia tranquila pero intimidante de alguien que ha visto de todo. Joven, le dijo a Ricardo con voz calmada pero firme, le voy a pedir que se retire voluntariamente, o voy a tener que llamar a las autoridades. Ricardo se rió con amargura. ¿Las autoridades? ¿Sabes qué? Llámalas. A ver si se atreven a arrestar al padre de la novia en su propia boda. Don Roberto sacó su teléfono celular y marcó. Sí, necesito unidades en el Jardín Los Rosales. Tenemos un individuo alterando el orden en un evento privado. Mientras don Roberto hablaba por teléfono, Ricardo se acercó más a mí. Podía oler alcohol en su aliento y ver la desesperación en sus ojos. Elena, mi niña, no dejes que me hagan esto, me suplicó. Solo quiero ser parte de tu vida nuevamente. Solo quiero caminar contigo al altar. Es lo único que te pido. Por un momento, sentí una punzada de compasión. Era, después de todo, el hombre que me había dado la vida. Pero luego recordé todas las noches que Carmen había trabajado turnos dobles, todos los cumpleaños que había esperado su llamada, todas las veces que había fantaseado con tener un papá como las otras niñas. Ricardo, le dije, tuviste 24 años para ser parte de mi vida. No puedes aparecer en el día más importante y exigir un lugar que nunca te ganaste. Su expresión cambió una vez más, y esta vez vi algo que me dio miedo. Si no puedo ser parte de tu vida, murmuró, entonces nadie va a serlo. Antes de que pudiera entender lo que quería decir, Ricardo se abalanzó hacia el altar, empujando sillas y gritando incoherencias. Miguel y varios invitados masculinos trataron de detenerlo, pero él siguió gritando que la boda no podía continuar sin él. Fue entonces cuando llegó la policía. 2 oficiales entraron al jardín justo cuando Ricardo estaba forcejeando con Miguel y don Roberto. Al ver los uniformes, Ricardo se puso aún más agresivo. «No pueden arrestarme», gritó. «Soy el padre de la novia. Tengo derecho a estar aquí». Uno de los oficiales, una mujer joven con expresión seria, se acercó a mí. «Señorita, ¿usted invitó a este señor a su boda?» «No, oficial. Este hombre me abandonó cuando tenía 4 años y apareció ayer exigiendo participar en mi ceremonia. Le pedimos que se retirara, pero se negó». El oficial se dirigió a Ricardo. «Señor, le voy a pedir que se identifique y que salga voluntariamente de la propiedad». Ricardo, en lugar de cooperar, comenzó a gritar acusaciones sin sentido. Decía que le habían robado a su hija, que había una conspiración en su contra, que él era la víctima de todo esto. Fue mientras gritaba que dijo algo que cambió todo. «Ustedes no entienden. Yo necesito estar aquí. Necesito que la gente vea que tengo una familia. Los Salazar me van a matar si no les pago, y mi única oportunidad es demostrar que tengo respaldo». Los oficiales se miraron. Uno de ellos habló por radio, mencionando el apellido Salazar. Aparentemente, era un nombre que conocían bien. Mientras esperaban respuesta por radio, Ricardo siguió hablando, aparentemente sin darse cuenta de lo que estaba revelando. Mencionó dinero que debía, amenazas que había recibido, y la necesidad de aparentar estabilidad para conseguir un préstamo que le salvara la vida. La respuesta por radio fue rápida. El oficial se acercó a Ricardo con expresión seria. «Señor Mendoza, necesito que venga con nosotros. Tenemos una orden de arresto en su contra». Ricardo se quedó helado. «¿Qué? ¿Por qué?» «Fraude, estafa y violación de libertad condicional. Al parecer, usted debía presentarse ante un juez en Guadalajara hace 3 meses y no lo hizo». El jardín se quedó en completo silencio. Ricardo miró alrededor, como si apenas se diera cuenta de dónde estaba y lo que había hecho. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez vi algo parecido a la vergüenza genuina. «Elena», murmuró, yo no quería que fuera así». «Lo sé», le respondí, y era verdad. «Pero así es como siempre ha sido contigo, Ricardo. Siempre hay algo más importante que tu familia». Los oficiales se lo llevaron sin resistencia. Mientras salía del jardín esposado, escuché a uno de los invitados susurrar: «Pobre Elena, qué manera de arruinar una boda». Pero curiosamente, yo no me sentía como si mi boda hubiera sido arruinada. Me sentía liberada. Miguel se acercó a mí con preocupación. «Mi amor, ¿quieres que suspendamos la ceremonia? Podemos hacerlo otro día». Miré alrededor del jardín. Nuestros seres queridos seguían ahí, esperando. Las flores seguían hermosas, el sol seguía brillando y el hombre que amaba seguía frente a mí, dispuesto a convertirse en mi esposo. ¿Por qué iba a permitir que un fantasma del pasado arruinara nuestro futuro?
No, le dije con una sonrisa. Esta boda va a continuar. Pero primero, necesito decir algo. Me dirigí hacia donde estaban todos los invitados. Algunos se veían conmocionados, otros confundidos, otros preocupados. Pero todos me miraban con amor y apoyo. Queridos amigos y familia, comencé, acaban de presenciar algo que nunca imaginé que sucedería en mi boda. Pero también acaban de presenciar algo hermoso, como una familia elegida puede proteger y apoyar cuando la familia biológica falla. Carmen se acercó y me tomó de la mano. Durante 24 años, mi madre ha sido mi padre y mi madre. Don Roberto y doña María me han dado el amor paternal que nunca tuve. Miguel me ha mostrado lo que significa ser amada incondicionalmente. Y todos ustedes han sido la familia que elegí construir. Hice una pausa, sintiendo la emoción en mi garganta. Lo que acaban de ver no fue la interrupción de mi boda. Fue la confirmación de que tomé la decisión correcta hace mucho tiempo: construir mi propia familia con personas que eligieron amarme y quedarse. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se volvieron más fuertes. Algunos invitados lloraban, otros sonreían, todos parecían entender que habían sido testigos de algo más profundo que una boda. Miguel me tomó de la mano. ¿Estás lista para casarte conmigo? Más que nunca, le respondí. La ceremonia continuó y fue perfecta. Caminé sola por el pasillo, como había planeado, pero esta vez el gesto tenía un significado aún más profundo. No caminaba sola por falta de un padre, caminaba sola porque había aprendido a ser fuerte, independiente, y a elegir mi propio camino. Cuando Miguel y yo nos dijimos los votos, las palabras en las buenas y en las malas tomaron un significado especial. Habíamos enfrentado nuestra primera crisis juntos y habíamos salido más fuertes. La recepción fue hermosa. La gente habló del incidente como algo surrealista, pero también como una demostración de carácter. Elena manejó eso con una dignidad increíble, escuché que decía una de mis tías. Su abuelo Esteban estaría orgulloso. Unas semanas después, Carmen y yo recibimos una llamada de un abogado. Ricardo había sido sentenciado a 2 años de prisión por fraude y violación de libertad condicional. Había estado estafando a personas mayores con esquemas de inversión falsos, usando diferentes identidades en varios estados. ¿Quieren visitarlo?, preguntó el abogado. Carmen y yo nos miramos. No, respondí. Nuestra respuesta es no. No era crueldad, era autocuidado. Habíamos pasado demasiados años esperando que Ricardo fuera el padre que nunca podría ser. Era hora de cerrar esa puerta definitivamente. 6 meses después, Miguel y yo nos mudamos a una casa nueva. Mientras empacábamos, encontré una caja vieja en el closet de Carmen con fotos de cuando era pequeña. Había algunas fotos de Ricardo conmigo, de cuando tenía 2 y 3 años. En esas fotos, él se veía feliz, sonriente, como un padre normal. ¿Por qué guardaste estas fotos?, le pregunté a Carmen. Porque a pesar de todo, él te dio la vida, me respondió. Y porque quería que supieras que hubo un tiempo, aunque fuera breve, en que fuiste amada por él. No de la manera correcta, no de la manera que merecías, pero fuiste amada. Decidí guardar una foto, la única donde realmente parecíamos felices. No porque quisiera recordar a Ricardo como mi padre, sino porque quería recordar a esa niña pequeña que había sido amada, aunque imperfectamente, y que había crecido para construir algo mejor. 1 año después de la boda, Miguel y yo decidimos tener nuestro primer hijo. Cuando me enteré de que estaba embarazada, mi primera reacción fue de alegría pura. Mi segunda reacción fue de determinación. Este bebé iba a conocer lo que significaba tener padres presentes, comprometidos y constantes. Durante el embarazo, pensé mucho en cómo los padres moldean a sus hijos, no solo por lo que hacen, sino por lo que no hacen. Ricardo me había moldeado tanto por su ausencia como otros padres moldean a sus hijos con su presencia. Me había enseñado el valor de la constancia, la importancia de cumplir promesas y el poder de elegir quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando nació nuestra hija, la llamamos Esperanza Carmen, por mi madre y por todo lo que representaba. La esperanza de un futuro mejor, construido sobre bases sólidas de amor verdadero. En su primer cumpleaños, mientras veía a Miguel jugar con ella en el jardín, recordé las palabras que mi madre me había dicho años atrás. A veces los adultos toman decisiones que no pueden explicar, mija. Lo importante es que tú sabes que eres amada. Esperanza nunca tendría que cuestionar si era amada. Nunca tendría que preguntarse por qué su papá no llamaba. Nunca tendría que construir una familia desde cero porque la suya la había abandonado. Pero si algún día llegara a enfrentar algo similar, sabría que es posible sobrevivir, crecer y prosperar. Sabría que las heridas del pasado pueden convertirse en fortalezas para el futuro. Sabría que el amor verdadero no es el que comparte tu sangre, sino el que elige quedarse. 3 años después de mi boda, recibí una carta en la prisión. Era de Ricardo.
La carta era larga, llena de disculpas y explicaciones. Decía que había encontrado a Dios en la cárcel, que había entendido sus errores, que quería una oportunidad para conocer a su nieta. La leí una vez y la guardé en un cajón. Miguel me preguntó si iba a responder. No lo sé, le dije honestamente. Parte de mí quiere creer que la gente puede cambiar. Pero otra parte de mí sabe que ya no necesito su arrepentimiento para estar completa. Al final, decidí escribirle una carta corta. Le dije que me alegraba saber que estaba buscando ayuda, pero que no estaba lista para tener una relación con él. Le dije que si realmente había cambiado, lo demostrara viviendo una vida honesta cuando saliera de prisión, no persiguiendo una relación que él había destruido años atrás. Nunca envié la carta. Unas semanas después, Carmen me informó que Ricardo había muerto en la prisión. Un infarto, según el reporte oficial. Tenía 52 años. No lloré en su funeral. Carmen y yo fuimos, más que nada para cerrar un capítulo definitivamente. Éramos las únicas dos personas presentes, además del sacerdote. Viendo su ataúd, me di cuenta de que había muerto como había vivido, solo, sin la familia que había elegido abandonar. Esa noche, mientras acostaba a Esperanza, le conté una versión simplificada de la historia. Le dije que había tenido un abuelo que se había ido antes de que ella naciera, y que a veces las personas toman decisiones que lastiman a otros. ¿Por qué se fue, mami? Me preguntó con esos ojos grandes llenos de curiosidad inocente. No lo sé, mi amor, le respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que tú tienes un papá que te ama muchísimo y que nunca se va a ir. Miguel apareció en la puerta del cuarto y se acercó a darnos un beso de buenas noches. ¿De qué hablan mis princesas? De lo afortunadas que somos, le respondí, y era la verdad más pura que había dicho en mucho tiempo. Ahora, 5 años después de esa boda caótica, puedo decir que el día que Ricardo apareció y fue arrestado no fue el día que arruinó mi boda. Fue el día que me liberó para siempre de la sombra de un hombre que nunca había merecido el título de padre. Mi familia es pequeña pero sólida. Miguel, Esperanza, Carmen y ahora un segundo bebé en camino. Tenemos tradiciones propias, secretos compartidos y la seguridad de saber que estamos aquí por elección mutua, no por obligación biológica. Cada año, en el aniversario de nuestra boda, Miguel y yo volvemos al mismo jardín. Ya no para recordar el drama, sino para recordar la decisión que tomamos ese día, continuar con la ceremonia, elegir la felicidad por encima del caos y demostrar que las familias más fuertes son las que se construyen con amor intencional. Si tuviera que darle un consejo a alguien que está pasando por algo similar, le diría esto: no permitas que los fantasmas del pasado dicten tu futuro. La gente que te abandonó una vez probablemente lo hará de nuevo. Tu tiempo y energía son demasiado valiosos para desperdiciarlos en personas que ya demostraron que no los merecen. Y si alguien que te lastimó profundamente aparece exigiendo perdón o una segunda oportunidad, recuerda que tú no les debes nada. El perdón es para tu propia paz, no para su conveniencia. Y una segunda oportunidad se gana con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no con palabras desesperadas en momentos críticos. Mi boda no fue arruinada por un intruso. Fue fortalecida por la confirmación de que había elegido correctamente a las personas que merecían estar a mi lado. Y esa, al final, es la lección más valiosa que pude haber recibido en el día más importante de mi vida. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.